Le doy la palabra al diputado Sánchez. Hola, gracias, presidente. ¿Qué no estamos discutiendo en esta comisión? O por lo menos no estamos decidiendo en esta discusión, aunque sí se puede dar, porque yo creo que es legítimo y es necesario dar discusiones sobre. No estamos discutiendo sobre la naturaleza de los fondos buitres, porque creo que todas las caracterizaciones que se hicieron sobre los fondos buitres fueron coincidentes. Es decir, me parece a esta altura del debate una pérdida de tiempo de que unos miren a desafiante al otro enfrente, asignándole lo que ninguno de nosotros tiene ni como aliado ni como característica propia. No estamos defendiendo la naturaleza de los fondos buitres. Todos hicimos la misma caracterización. La segunda cosa, no estamos defendiendo ni la forma ni la utilización de la deuda que dio origen a esta deuda en default. Ninguno de nosotros está defendiendo ni esa deuda ni la utilización que se hizo, que por cierto es muy mala, es reprochable y en la peor época. Así que podemos hacer mención de todo eso, no creo que contribuya mucho a la solución del problema. ¿Qué sí estamos discutiendo? Un problema que todos reconocemos como un problema urgente de ser solucionado, que nos va a posibilitar soluciones a otros problemas. El diputado Labaña tiene razón. Este problema no va a solucionarnos el tema de la inflación por sí solo, no va a solucionarnos el tema de la competitividad, no va a solucionarnos las decisiones de política económica o social que tengamos que tomar, no va a solucionarnos por sí solo la manera en la que este gobierno y este Estado en su conjunto vayamos a adoptar como políticas propias y buenas para incentivar la economía argentina, generar trabajo, movilizar el interior del país, etcétera, etcétera. Y esos etcétera no son livianos, son centrales. Ahora, lo que decimos es un problema que si lo pasamos bien solucionado nos va a ayudar a encarar de la mejor manera los demás problemas. Eso es lo que estamos tratando acá. Y además, si lo solucionamos de la mejor manera y lo más pronto posible, nos va a salir lo más barato posible a lo muy caro de lo que ya nos está saliendo. La diputada Siciliani y el ministro de Economía creo que fueron bastante claros. No hay apuro por parte de nadie, ni nadie nos va a quitar la soberanía que muchas veces se nos quitó por delegación de facultades impropias. No, señores, nadie nos pone una fecha. Nos impusimos una fecha que creemos que es buena a los fines de no seguir pagando lo que nos viene costando muy caro. Pero es más, lo que estamos haciendo acá es discutir si estamos de acuerdo y si no estamos del todo de acuerdo, qué agregados o correcciones podemos hacer para que esto termine en buen puerto. Que yo sepa, muchos diputados, desde el primer día, lo que están haciendo es hacer lectura de la realidad, lectura del proyecto y haciendo propuestas y correcciones. Y que yo sepa, tanto las presidencias como el oficialismo de Cambiemos está abierto a evaluar esas modificaciones. Pero nadie nos corre con nada más que nuestra propia responsabilidad. Y tenemos que tener en claro eso todos. Nadie nos está corriendo. Me hace acordar el diputado de los dictámenes. Yo no vi dictámenes cuando se discutieron las leyes, ni cerrojo, ni apertura de cerrojo, ni la reapertura de cerrojo, ni el arreglo con los fondos, el Club de París, mucho menos con YPF. Y acá tengo, lo tuvimos que ir a buscar a un tribunal. YPF, ni más ni menos que el pago de la compra de la mayor empresa argentina. Nunca vinieron. Nunca vinieron. Media página, diputado, no contenía nada. Búsquela. Media página y no contenía nada. Pero vamos a lo importante. Vamos a lo importante. Cuando uno hace el pago de una expropiación, la Ley Nacional de Expropiaciones obliga a la tasación previa del Tribunal Nacional de Tasaciones. Y cuando se dice obliga es que no podemos empezar ningún proceso sin que no traigan lo que no traían.
Gran diferencia con ahora. Que uno podría decir que sería bueno tenerlo, pero también podríamos hacer nuestra propia lectura. Para eso tenemos equipos de trabajo, para eso estamos en una audiencia que lleva 3 días, para eso vinieron personas ajenas a estas comisiones, pero tenemos personas que trabajan en estas comisiones para hacer nuestras propias lecturas de los riesgos. Tiene razón el diputado Kicillof, hay que evaluar los riesgos. Y tienen razones cada uno de los que vinieron de que hay que minimizar los riesgos. Ahora, no podemos decir que si hacemos las cosas como están expresadas en este proyecto, entramos en el riesgo del 93%. Porque sí es cierto que nadie vino a decirnos todavía por qué existiría riesgo del 93%. Nadie dijo por qué existiría riesgo del 93%. En tal caso tendríamos que preguntarnos si existe riesgo y cuál es el riesgo. Creo que está establecido en el proyecto y creo que hay un error de lectura del proyecto de los que no están entrando aún en las formas establecidas en este proyecto y en los acuerdos prefirmados, y los tenemos que tener en consideración. Pero si uno lee bien el proyecto, ni siquiera allí hay riesgo. Porque hay una diferencia básica sustancial. Y voy a decir por qué, por lo menos desde la lectura que nosotros hacemos, no hay riesgo del 93%. Fundamentalmente porque este no es un acuerdo en gran parte del todo voluntario con alguien que ganó una sentencia, sino que es impuesto por una sentencia judicial. Enorme diferencia. No es lo mismo que ir a un canje voluntario, producto de un default generalizado. No es lo mismo. Y por tanto, nadie del 93% nos puede exigir las mismas condiciones, producto del cumplimiento de una sentencia, que además no son todas iguales. Y ahí va, paréntesis, el porqué de no se negoció con todos iguales. Porque no todos tenían la misma sentencia, y no todos tenían el mismo derecho reconocido, y no todos tenían las mismas tasas de interés, y no todos tenían el mismo tiempo de sentencia. No todos. Por eso, uno, como deudor, se va y negocia con cada uno de los acreedores. ¿Qué hubiese pasado si este Congreso, o el Ejecutivo como preacuerdo, hubiese establecido una sola lógica de negociación? Muchos hubiesen podido decir que sí. Con que uno diga que no, no hay acuerdo. Y por tanto, el resultado de no acordar con todos los que hoy tienen sentencia es exactamente lo mismo de perjudicial que lo que se suponía era exitoso en el canje de deuda. 93% de éxito, pero que muy poquitos pusieron en jaque al 93%. Señores, lo que tenemos que hacer es solucionar el 100% del problema de la deuda en default. Para que en realidad a partir de ahí hagamos, sí, y esa es la discusión que viene después de la solución del 100% de la deuda en default, porque no importa que sea 1% el que esté afuera de esa situación de default, técnicamente estamos en default. Nadie en todo el sistema internacional cree que la Argentina está en default, porque efectivamente demostró voluntad y capacidad de pago con el 93%. Coincido. Ahora, técnicamente estamos en default. Y el sistema internacional, otro gran paréntesis, viene cambiando. Por eso lo resuelto en Naciones Unidas. El problema es que Naciones Unidas no nos ayuda a llegar a ningún acuerdo con ningún tenedor de deuda que tenga una sentencia judicial en los tribunales de Estados Unidos. Y viene cambiando el sistema financiero internacional. Por eso las grandes diferencias entre el Tesoro de Estados Unidos y los tribunales de Estados Unidos. Ahora, quien nos obliga o nos desobliga no es el Tesoro ni es la ONU, son los tribunales que nosotros voluntariamente nos sometimos. Consejo, no es que no nos sometamos a otros tribunales. Si lo queremos hacer como decisión soberana, hagámoslo, no nos sometamos. Ahora, si nos sometemos a tribunales internacionales, un gran consejo es no declarar el default de deuda soberana y aplaudir. Ese es el consejo de fondo. Otro gran consejo es discutir sobre la calidad, cantidad y destino de la deuda. Esa es la discusión de fondo. Pero la verdad, lo que estamos haciendo acá es acercarnos a la solución integral de un problema que no nos deja avanzar. Que no nos deja avanzar como deberíamos avanzar como nación. No es que nos morimos y que no hay más vida si no se arregla
con los holdouts aún después del gran cambio de situación que es una sentencia. Ahora, todo el mundo sabe, lo sabe este gobierno y lo sabe la administración anterior, que si no logramos una solución, todo lo que hagamos es mucho más caro y costoso. ¿O no? Segunda cuestión. Yo creo que nosotros podríamos haber obtenido mejores o peores acuerdos que el que logró el Ejecutivo con los que tenemos preacuerdo, porque otra historia es con los que no tenemos preacuerdo, que sí están establecidos en este proyecto de ley. Paréntesis, porque creo que hay una mala lectura de esa situación. No se pueden pagar costos adicionales, extraordinarios, etcétera, con los que no tengan sentencia y con los que no estén incluidos en los preacuerdos. Por eso hay solo dos ofertas que se pueden llegar a hacer, que es la delegación restringida que está haciendo este Congreso. No se puede ofrecer a quienes hoy no tienen preacuerdos firmados pagos de otro tipo. Se puede ofrecer, como delegación limitada de este Congreso, lo que está escrito en este proyecto. Si incluyen pagos adicionales, y está dicho hasta el cansancio, el que pierde el juicio paga las costas, y por eso incluyen, aunque nos duela, aunque nos cueste, aunque no quisiéramos, el pago de costos de abogados, que incluye además una negociación con quita, porque podría haber sido peor. Aclaración al margen, nadie que especule financieramente regala nada a nadie. Es decir, que si alguien otorgó una quita en el canje de deuda es porque le convenía. Es lo que yo creo que han decidido el 93%, que es, no somos solidarios con la Argentina. Decidieron, más vale pájaro en mano que 100 volando. Y otros que el negocio financiero se incluye o se complementa con el negocio de la litigación en los tribunales, los que tienen espalda para bancar eso, dijeron, no, yo no voy a aceptar el canje, voy a ir a litigar y les voy a sacar el 100%. Algunos sacaron el 100%, otros no sacaron el 100%, otros tenían tasas de interés más abusivas que otras. Lo cierto es que ese es el sistema hoy imperante. Y es el sistema que nosotros tuvimos que ir a negociar de la mejor manera. No voy a hacer las acotaciones políticas que tendría que estar haciendo respecto de cómo se manejaron esos juicios durante todos estos años. Porque lo cierto es que el resultado es que perdimos. Perdimos, no ganó Polsinger, Griesa, etcétera. Perdimos el juicio. Podríamos haberlo defendido mejor, qué sé yo, historia vieja. Perdimos. ¿Qué se estuvo discutiendo durante todos estos años a partir de la resolución de la Corte Suprema de no aceptar nuestro caso? ¿Cómo se ejecuta la sentencia? Nada más que eso. ¿Qué traba tuvo el gobierno anterior para ir a negociar la ejecución de sentencia? La cláusula Rufo. Porque ahí sí que estábamos en un problema grave. Pero del vencimiento de la cláusula Rufo hasta el cambio de gobierno, tuvieron posibilidad de negociar una mejor salida que la que hoy está presentando este gobierno. Y no la trajo. Y no la trajo. Entonces, den oportunidades a los que hoy estamos gobernando de solucionar de la manera más barata y más eficiente posible algo que nosotros no administramos, que fue un juicio. Es eso. Vamos a aceptar las modificaciones que no alteren los intereses de la nación. Por supuesto que sí. Con las condiciones de un sistema al que nosotros mismos nos sometimos, que viene cambiando, que vamos a ayudar que cambie, que vamos a ayudar a que se consolide ese cambio, pero no vamos a seguir con el cuento de que si no pagamos es mejor. Vamos a pagar lo que menos se pueda pagar a partir de las negociaciones. Por tanto, estamos protegidos respecto del 93%, porque hay que decirlo. Porque si alguien del 93% dice, y por ahí si me voy a pescar a los tribunales y encuentro un juicio, lo primero que van a hacer es venir a las versiones taquigráficas de este Congreso. Yo no creo que nosotros tengamos que dar ninguna explicación, porque además no creo que la tengan, de que tengan alguna ventaja respecto de ningún reclamo. No los tienen, porque no estamos haciendo ninguna oferta más beneficiosa de lo que en realidad los tribunales nos obligan. Es eso. Y todas las demás condiciones que le daban ventajas para venir a reclamar o derechos de venir a reclamar están vencidas. Punto. Eso es lo que nosotros entendemos. La prioridad de pago que decía el diputado Kicillof. Mire, cuando uno va a negociar con acreedores distintos, todos los acreedores imponen condiciones diferentes.
Y es cierto lo que dice el diputado Kicillof, hay un fondo, si uno lee el acuerdo, que estableció una obligación de preeminencia, pero en la práctica es como dice el diputado Amadeo, todos los demás establecieron, y el sistema funciona así porque es lo que nos obliga la sentencia, de que para levantar todas las cautelares y dar por cumplidos los acuerdos, tiene que pagársele al 100% de los que están incluidos en los acuerdos. Antes, después, durante, mediante, lo que ustedes quieran, hay que pagar todo, si no el sistema se cae. El sistema de acuerdos se cae y volvemos al problema anterior. ¿Se entiende o no se entiende? Uno podría no haber aceptado. Ahora, como está establecido el sistema, hay que cumplir con todos, diputado, con todos. Por último, yo no creo en lo más mínimo que Griesa sea nuestro principal aliado. No creo. Nuestro principal aliado tiene que ser la experiencia que hemos vivido durante todos estos años. La experiencia que vivimos durante todos estos años. Patria o buitre no es una salida. La inteligencia, la decencia en la administración de los recursos públicos. No utilizar la política exterior para alimentar la diferenciación interior. Esos son buenos consejos. Después de ahí discutamos todos. Y la verdadera discusión sí es, efectivamente, ¿qué vamos a hacer con la política de endeudamiento de este país? Porque no se puede seguir diciendo que hemos sido irresponsables todos estos años, aclaro, todos estos años, con el producido del endeudamiento exterior, porque también tenemos que revisar cómo hemos sido de responsables con el endeudamiento y las obligaciones que tenemos hacia el interior de nuestro país. ¿O fue responsable quitarle el 15% a las provincias y el último día, como Papá Noel, emitir un dictamen, un decreto diciéndole devuélvanle todo? ¿Con qué? No sé, devuélvanle todo. Eso no es responsable, ¿eh? Eso no es responsable. La Corte no dijo eso, ¿eh? La Corte no dijo eso. Sí vamos a ser responsables con el federalismo, por eso hay un compromiso de la Presidencia de la Nación, pero fundamentalmente de este proyecto político, de cumplir los acuerdos y los compromisos con el sistema que organiza nuestra nación, que uno de ellos es el federalismo. Nosotros no fuimos los que quitamos el 15%, pero vamos a sentarnos en todas las mesas, con todo el tiempo necesario y suficiente para llegar a acuerdos, con los gobernadores de todo signo. Así que les recomiendo, me recomiendo responsabilidad. Compañeros y compañeras, responsabilidad, responsabilidad, porque no queremos pagar más tasas de interés. Queremos terminar el problema en los Estados Unidos para venir a solucionar los problemas en la Argentina. Muchas gracias. Le doy la palabra al diputado Sánchez, que quería hacer algunos comentarios. Gracias, presidente. Es muy breve. Sobre algo que es muy importante que acaba de decir el diputado Luzquiño. El artículo 2, en la modificación que plantea, no está planteando ninguna delegación extraordinaria. De hecho, el proyecto es cuidadoso en ese sentido. Lo que le está diciendo es, solo está levantando una restricción, pero no es una delegación adicional, todo lo contrario. Las delegaciones que están establecidas en primer término, el artículo 3 no establece ninguna delegación. Es ratificar o rectificar lo previamente acordado con quienes se han firmado los acuerdos. El artículo 4 en su segunda parte y el artículo 5 lo que impone es, este Congreso le impone al Poder Ejecutivo los límites de negociación, es decir, efectivamente está ejerciendo, nadie le está devolviendo nada, este Congreso está ejerciendo las facultades de arreglar la deuda. El problema es que nosotros no podemos con una delegación acordar, le imponemos las condiciones con las cuales tienen que ir a negociar y los preacuerdos que se han traído tienen que ser ratificados o rectificados haciendo uso de las facultades. Por tanto, no existe delegación más allá de lo que establece la Constitución posible. Gracias. Muchas gracias.